Nosotros sabemos que para el pueblo yehudí, pueblo judío, el día más triste del año es el día de 9 de Av. Ese día sucedió la destrucción del Bet Hamikdash, del templo sagrado que teníamos en Jerusalén. Porque Akadosh Baruj Hu, Boreolam, Hashem, Dios, eligió el día de 9 de Av, esta fecha. Esta fecha justo nosotros celebramos con tristeza, nos sentamos en el suelo y lloramos por la destrucción del Bet HaMikdash, porque justamente Hashem eligió ese día, esa fecha para ser el día más triste del año de nosotros. Nosotros sabemos que todo está calculado antes de Hashem Itbaraj. ¿Por qué nosotros vemos que Hashem buscó justamente esta fecha? Hay que saber que todo lo que está sucediendo en este mundo, Hashem lo calcula con un máximo cálculo y no falla ni un segundo las cosas que tienen que pasar. Cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto, estuvieron en el desierto, Hashem le ordenó en un cierto tiempo a Moshe Rabenu que si él quiere puede mandar espías para espiar la tierra de Israel, para que vean qué regalo Akadosh Baruj Hu nos va a dar a nosotros después de haber estado esclavos en la tierra de Egipto. Y Moshe eligió 12 personas que eran lo más importantes que había en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Eran líderes de los tribus, de los 12 tribus que había en Israel. Quiere decir que Moshe Rabenu eligió las personas de más alto nivel que había en aquel tiempo, en su época, para que ellos vayan a ver y espiar la tierra de Israel. Fueron y se quedaron ahí 40 días, en los cuales 40 días Akadosh Baruj Hu, Hashem, hizo milagros a esa gente. ¿Cuáles fueron los milagros? Cuando venían a espiar, habían muchos entierros en esa época. Cada día se anunciaba que se murió una persona muy importante de la tierra de Israel. Y entonces la gente de Israel estaban ocupados todo el tiempo con buscar cómo hacer el entierro. Y al haber estar ocupados, no se dieron cuenta que hay gente extraña entre ellos. Eso fue un milagro que Akadosh Baruj Hu hizo a los Meragelim. A los Meragelim quiere decir a los espías. Akadosh Baruj Hu los hizo un favor, pero esos espías cuando regresaron a Moshe Rabenu, regresaron al desierto para contar qué pasó y cómo es la tierra, dijeron la tierra muy buena y hay buenas frutas, pero es una tierra muy, muy peligrosa. Esa tierra traga a la gente, a los habitantes que hay ahí. Quiere decir que la tierra causa que haya mucha muerte en este lugar que ellos viven. Eso fue un pecado muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios les hizo un favor, les hizo un milagro. Y con ese favor, con ese milagro, han regresado mal a Dios. Por eso Dios dio un castigo muy fuerte a los espías y a los habitantes, al pueblo judío que estaba en aquel tiempo, porque le han hecho caso a los espías. Y dijo Dios, se castigarán. ¿Cuál fue el castigo? 40 días espiaron, por cada día un año de retraso en el desierto. Un año más en el desierto. Quiere decir que hubiese sido
40 años en el desierto caminando. ¿Por qué? Porque han hecho una cosa que aparentemente se ve que es un mal agradecer. Con el favor que yo te hice, me agradeciste mal. Aquí, así fue el cuento. ¿Cuál fue el castigo? Nosotros vamos a analizar. ¿Qué dijo Dios? Dijo, esta gente que salieron de Egipto son tan mal agradecidos que no son dignos de entrar a la tierra de Israel. Por lo tanto, toda esa generación se tiene que morir en el desierto. Y eso tardará 40 años. Quiere decir que nosotros, si vamos a hacer una cuenta, vemos que había cantidades enormes de muertos. ¿Cómo fue? Había 600,000 judíos que salieron, hombres más de 20 años, mayores a 20 años, salieron de Egipto. Y deberían morirse en ese mismo día que ellos se quejaron. ¿Cuál fue ese día que ellos se quejaron? La fecha era 9 de Av. En el día 9 de Av fue la queja más grande que había en el desierto, a la cual la tierra de Israel no sirve. La tierra de Israel traga a los habitantes. Esa fue la queja. Por eso, el día de 9 de Av se tenían que morir las personas que se quejaban. En un solo día se tenían que morir cada año personas. Si vamos a hacer una cuenta, 600,000 personas salieron de Egipto. Lo vamos a dividir en 40 años. Quiere decir que cada año se morían en ese mismo día 15,000 personas. ¿Quién se puede ocupar de 15,000 entierros en un día? Es imposible. ¿Cómo hacían eso? Por lo tanto, dio orden Moshe Rabenu. 15,000 personas se van a morir cada año en el día de 9 de Av. Por lo tanto, la gente, ¿qué hacían? Todos los hombres iban, cavaban su pozo de tumba y a la noche de 9 de Av se metían en la tumba. A la mañana, el que amanecía se salía de la tumba, el que no amanecía se quedaba en la tumba y lo tapaban. Así se hizo los entierros de los 15,000 personas cada año. Señores y señoras, nos vamos a imaginarnos en nuestra mente cómo puede ser y qué pasó y qué sucedía sobre las personas que estaban ahí. Fíjense ustedes, hay hombre, padre de familia, que sabe que hoy es el día de 9 de Av, tiene que cavar su pozo. Ese hombre va, cava su pozo y después viene a su casa, se despide de su esposa, se despide de sus hijos. En ciertos casos se despedían de los nietos, se despedían de los hermanos. Cuando uno de nosotros se va de viaje, nosotros le acompañamos al aeropuerto y nos despedimos con él. ¿Cuánto lloramos? ¿Cuánto lágrimas sacamos? Porque se va, pero él se va para una semana, o quizás 2 semanas, aún un mes. Y nos ponemos tristes y nos lloramos porque la despedida es muy fuerte. ¿Cuánto más fuerte será la despedida cuando se sabe que esta despedida es despedida para siempre, para la eternidad? Qué tristeza había en esas familias. Qué dolor había en esas familias. Cómo una mujer que era tan amada por su esposo lloraba en esa noche. Cómo los hijos despedían a sus papás. Qué triste estaba eso. ¿Y qué sucedía sobre ese hombre? Ese hombre viene en la noche a la puesta del sol, se mete en su pozo. ¿Qué pasa en su mente en el momento que entra en su pozo? Al saber que muy probable que en ese amanecer no va a amanecer. ¿Qué sucede sobre su cabeza? ¿Cómo él está pensando?
¿Qué temblor debe tener ese hombre? Nosotros sabemos cuando uno quiere expresarse y decir que tenía mucho miedo, dice, estaba muerto de miedo. Quiere decir que no hay miedo más grande que la muerte. Y este hombre está metido en su pozo. Sabe que ese día, esta noche, va a ser quizás la última noche de su vida. Y sin embargo, no era una sola vez. Era un año, tras otro año, tras otro año. Así 40 años. Cuenta nuestra Guemará, el Talmud, cuenta que los últimos 15,000 hombres en el año 40, ninguno de ellos murió. Ellos se metieron en el día de 9 de Av en el pozo y a la mañana todos amanecieron. Ellos se metieron en el día 9 de Av y amanecieron todos. Y uno le pregunta al otro, ¿cómo puede ser? Si somos los últimos 15,000, deberíamos de morirnos. Entonces dicen uno al otro, debe ser que nos equivocamos en la fecha. Al día siguiente se metieron otra vez. Y otra vez se levantaron. Y otra vez se pensaron que se equivocaron. Así se metieron en el día 9, en el día 10, en el día 11, en el día 12, en el día 13, en el día 14 también se metieron. En el día 15 de Av se levantaron e hicieron una fiesta. Dijeron, Dios nos ha perdonado el pecado y no nos vamos a morir. ¿Por qué los últimos 15 no se murieron? ¿Y por qué Dios dio un castigo tan fuerte y tan cruel para los otros 600,000 que quedaron, que sí se murieron? ¿Por qué era tan fuerte el castigo? ¿Cuál fue el pecado? Hemos dicho que el pecado fue aparentemente, Dios nos dio un regalo y nosotros con ese mismo regalo le hemos vuelto mal con este regalo. ¿Acaso, pregunto, todos los días no sucede eso? Dios le dio al humano manos. Sin embargo, muchas veces hay mucha gente que con esas manos actúan mal, pegan, roban, hacen muchas cosas malas. Eso también es un favor que Dios nos da, que podemos usar las manos. Para usarlas en bien nos dio Dios salud en la mano para poder usarla y nosotros a veces la usamos en mal. Y sin embargo no hay castigo tan fuerte. Dios tolera. Dios nos da ojos para ver cosas buenas. Nosotros vemos cosas malas. Dios nos da boca para poder comer y hablar cosas bonitas. Y a veces nosotros hacemos con la boca cosas que no deberíamos hacer. Hablamos mal uno del otro. Hablamos cosas que no deberíamos decir, decimos groserías que no teníamos que decir, nos comportamos mal, herimos a nuestros compañeros con nuestra boca. ¿Por qué no da Dios castigo a la par como los dio a la gente que estaban en el desierto, a la generación que estaba en el desierto? ¿Por qué? La respuesta es, no solamente era el pecado de los espías mal agradecer, no. Había otro pecado más fuerte, atrás, escondido del mal agradecer que nosotros vemos aparentemente. Cuando Dios creó el mundo, le puso al hombre en el paraíso y le dijo, no comerás de este árbol, todo el paraíso es tuyo. Pero este árbol no debes de comer de él. Vino la serpiente y le dijo al hombre, ¿tú sabes por qué Dios no quiere que tú comas de este árbol? Porque el día que tú comas de este árbol, vas a abrir tu mente y vas a ser igual que Dios. Tu mente será mente de Dios. Por lo tanto, le atentó la serpiente al hombre, a la mujer y al hombre, y comieron de ese árbol. Los castigó Dios,
y lo sacó del desierto y nos puso en este mundo. Cuando salió Adán del desierto, del paraíso, hizo un salmo. ¿Cuál es el salmo? Hashem Malach Geut Lavesh. Dios es el rey y su vestidura es el orgullo. Solamente Dios puede tener orgullo. El orgullo es la vestimenta del rey del mundo. ¿Quién puede ser orgulloso? Solamente Dios, que creó el mundo. El orgullo es la cualidad más peor que puede tener las personas. Dice Rabbi Chaim Luzzatto en su libro que se llama Mesilat Yesharim, que la raíz de todas las cualidades más malas que hay es el orgullo, el soberbio. Cuando una persona es orgullosa o soberbia, es lo peor que puede haber pasado por esa persona. ¿Por qué? Porque el orgullo y el soberbio es la vestimenta de Dios. Estos espías, cuando fueron a espiar a la tierra de Israel, ellos hicieron una cuenta. ¿Qué cuenta hicieron? Muy fácil. Nosotros ahora vamos a entrar a la tierra de Israel. Ya no vamos a ser líderes de tribu, porque en la tierra de Israel va a ser un solo pueblo, no habrá tribus. Entonces nos quitarán nuestro puesto. El orgullo de ellos, la soberbia que tenían, no les dejó contar los milagros que hizo Dios. No se castigaron solamente por ser malagradecidos, se castigaron por ser soberbios y orgullosos y usar el bien para el mal por su orgullo y por su soberbia. El orgullo y su soberbia es lo peor. Una persona cuando usa sus manos en mal no lo usa porque él es orgulloso. Quizás tiene hambre y por eso roba. Quizás tiene maldad y por eso roba. Pero no es por orgullo. Cuando uno usa sus bienes que le da Dios por su soberbia, eso es el pecado más grande que puede haber. Por eso se han castigado tan fuerte en el día del 9 de Av, que ese es el día que es el peor día para el calendario judío. ¿Por qué se murieron todos, menos los últimos 15,000? Porque nosotros sabemos, el arrepentimiento, la teshuvá, el arrepentimiento que la persona tiene, y si hace el arrepentimiento completo, Dios recibe el arrepentimiento y perdona el pecado, porque Dios es piadoso. Esos 15,000 personas últimos, dice el Talmud, que se han arrepentido tanto que el arrepentimiento fue aceptado por Dios. Y por eso no se murieron en esa noche y salieron de las tumbas. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Y los demás que han metidose en la tumba, no se han arrepentido acaso? Toda esa despedida que hemos dicho antes, que era tan triste, ¿no era suficiente para estar arrepentido y pedir el perdón de Dios? Y cuando ellos estaban adentro de la tumba, ¿acaso ellos no hicieron análisis? ¿Por qué Dios nos está castigando de esta manera y no se han arrepentido? ¿Usted está seguro que no puede estar arrepentido una persona que está ahí adentro? Es imposible que una persona no esté arrepentido cuando está ahí en ese lugar. Pero nosotros somos humanos y los humanos tienen mente y la mente piensa y no siempre piensa bien. Imaginémonos qué pasaba en esa noche cuando se metían en las tumbas. Se metían en las tumbas y pasaba media hora o quizás una hora y uno le gritaba a su compañero: oye, ¿cómo estás tú ahí? Y le contesta el otro: ¿y tú crees cómo puedo estar dentro de este lugar tan temeroso? Estoy temblando. Pero no te hagas tan drama. Haz una cuenta, somos 600,000. De los 600,000 se van a morir solamente 15,000.
el porcentaje que te va a tocar a ti es muy chiquito. Es casi 2% o algo como eso. No te preocupes, tú mañana te vas a levantar. En eso que ese cementerio se volvió como un cementerio de chiste. Uno le contaba chiste al otro y así se pasaban las noches. A la mañana se levantaban, algunos y otros se quedaban. Y el que se levantaba decía, oh, a mí no me tocó. Y así pasaba un año tras otro año. A mí no me va a tocar. Seguro le va a tocar a nuestro compañero. Pero el último año, que quedaron solamente 15,000, nadie se atrevió de hacer ningún chiste. Todos estaban muertos de miedo, porque sabían que son los últimos 15,000 y ellos sí que se van a morir. El arrepentimiento fue tan verdadero que no podía haber ni uno que pensó que no le va a tocar. Y por eso Dios ha recibido su arrepentimiento, ha recibido su teshuvá, ha recibido su promesa que más no va a pasar. Por eso Dios perdonó. Quiere decir que la teshuvá, el arrepentimiento, es la llave que puede abrir todo. Lo peor que puede suceder a una persona es el orgullo. Por ese orgullo nosotros tenemos el día más triste del año. Hasta el día de hoy nos sentamos en el suelo, lloramos, nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque hemos tenido un orgullo muy fuerte. El orgullo es lo peor que puede haber. La soberbia es lo peor que puede haber. Lo podemos corregir solamente cuando nosotros vemos y pensamos que el prójimo es yo. ¿Qué hubiese sido de él si yo estaba en su situación? ¿Cómo él pensaba, cómo yo iba a pensar si yo estaba en su situación? Seguramente que nosotros íbamos a actuar de otra manera. Cuando uno piensa en el prójimo y cuando uno se presta a su prójimo, a hacer todo lo que él pueda hacer para ponerle contento a un amigo, a veces no hace falta gastar dinero o gastar energía para alegrar a una persona. Solamente dándole un oído. Una persona que tiene una tristeza y se lo tiene que contar a su compañero para que su compañero descargue la carga que tiene en el corazón. Eso es un gesed, eso es una misericordia que uno hace con su compañero. Cuando una persona hace un bien a su compañero, esa persona no tiene soberbia, esa persona no tiene orgullo. Porque, ¿qué dice la persona que hace un favor a su compañero? ¿Quién soy yo? Él es mejor, por eso le voy a ayudar. Quiere decir que esa persona, cuando él actúa bien con su compañero, él hace construir el mundo, él hace avanzar el mundo. Todo lo que estamos nosotros aquí en este mundo y no en el paraíso, porque Adán Arishon quiso tener la vestimenta de Dios, el orgullo. Por eso cuando él salió del paraíso, hizo el salmo que dice, Dios es el rey y su vestimenta es el orgullo. Quiere decir que nosotros no tenemos que usar la vestimenta del rey, del orgullo. Esa vestimenta queda solamente para Dios. Nosotros tenemos que analizar ese tema siempre y buscar cómo estar y ser bien con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, para ser siempre amable, educado. Y cuando la persona es de esta manera, amable y educado, ya Dios le cambia el día de 9 de Av por el día de 15 de Av, que es el día más alegre que hay. Como dice el Talmud, no existe un día más alegre en el año como el día de 15 de Av. Ese día se casaban todos los solteros y todas las solteras. Por lo tanto, Dios cambió a los gente del desierto que se metieron en el día de 9 de Av en la tumba y en el día de 15 de Av hicieron la fiesta porque han dadose cuenta que Dios los perdonó el pecado del soberbio.
Quiera Dios que siempre nosotros tengamos esa paciencia, esta cualidad de ser humildes con nuestros alrededores, que son familiares, esposas, hijos, compañeros, gente de la calle, y no tener soberbia y orgullo. Y con esa cualidad Dios nos va a alegrar, va a traer el Mashiach, y se va a construir el Bet HaMikdash, y no tengamos más el día más triste del año 9 de Av, se va a volver el día más contento del año Be'ezrat Hashem. Amén.